Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de VitaBit Humanidad Digital. Mi nombre es Mauricio Pancorbo, soy fundador de Backspace y hace más de 10 años me dedico a temas de automatización de procesos e inteligencia artificial. Hoy día, y a pedido del público en realidad, tenemos una invitada de lujo, Carolina Samsing. Carolina es periodista de profesión, MBA en Babson College de Estados Unidos, ex-CEO de Nubox y también fue directora en Hispanoamérica en HubSpot. Hoy es vicepresidenta de Growth Global en Nowports, una empresa mexicana de tecnología de logística internacional que en el 2022 se convirtió en el primer unicornio de la ciudad de Monterrey. Carolina es autora y speaker y en el 2022 además fue elegida como una de las 100 mujeres líderes por Mujeres Empresarias y el Mercurio. Participa en el directorio de Smarticar y WOMAP y asesora a múltiples startups en temas de marketing, ventas y growth. Carolina, muy bienvenida a VitaBit y gracias por acompañarnos hoy día. Buenísimo, gracias por la invitación y bienvenido a todos también. Excelente. Carolina, aparte de esta tremenda introducción que acabamos de hacer, ¿cierto? Me gustaría partir que nos contaras un poquito de tu trayectoria y cómo pasaste de ser periodista a CEO de una empresa de tecnología. ¿Qué te inspiró para entrar en este mundo entre tecnología y gestión empresarial en realidad? Yo siempre digo que soy un bicho medio extraño en este mundo de la tecnología. Efectivamente, yo de undergrad soy periodista, que debo confesar que incluso cuando llegué a Chile la gente lo miraba con un poquito de asco. ¿Eres periodista en serio? Sin ofender a todos los periodistas, es un poquito para dar el mensaje de que yo encuentro que no importa mucho como el undergrad o lo que uno estudie, sino que más que nada como la trayectoria que uno se va armando. Igual yo me gradué hace quizás más tiempo que la gente que nos escucha. En esa época yo trabajé como periodista un año en una revista que ya no existe, que se llama la Revista Capital, que es una revista bastante interesante de negocios. Estoy logrando súper entretenido poder contar historias entretenidas sobre negocio. Y ahí un poco me di cuenta que efectivamente el periodismo y el marketing tienen algo súper parecido, ¿cierto? Son los dos áreas que cuentan buenas historias a un público definido en el fondo. Y acá todo el tema de marketing digital era súper incipiente. Sí. No existía, para que andamos con cosas, o sea, ni siquiera existía Instagram, ¿cierto? Entonces ahí me empecé a meter en temas de marketing y temas de marketing digital, que lo creo súper interesante, esto de cómo justamente capturar una audiencia con una historia entretenida, ¿cierto? Y me empecé a meter incluso en la misma revista. Y ahí dije, ya, me tengo que especializar en esto y ahí me fui efectivamente, bueno, hice un par de otras pegas, de hecho. Trabajé en una época en el gobierno, eso no sé qué más. Eso no lo vi en ningún lado. Más anticuado puede llegar a existir, pero súper entretenido también. Como el fondo mover un elefante, ¿cierto? A temas de marketing digital. Pero bueno, y ahí decidí ir a hacerme el MBA. De nuevo, esto también estamos hablando del 2011, ¿cierto? Y empezar a meterme en temas de marketing digital y ahí a transicionar más al tema de crecimiento, de growth de la empresa. Buenísimo. Caro, y respecto de tu rol en Nowports, que es la empresa en la que actualmente estás, ¿cierto? ¿Qué similitudes encontraste entre una empresa de gestión contable, que puede haber sido Nubox, ¿cierto? A esta empresa que está en el rubro de la logística, pero más que entre ellas, sino como para ti? ¿Qué desafío viste como Carolina que dijiste, oye, acá hay algo que me llama mucho la atención? Yo me cambié de ahora, bueno, yo siempre creo que tomar estos como nuevos desafíos siempre es un tema bien personal. Entonces a mí en particular había 3 cosas que me llamaban mucho la atención. Primero, volver a tener un scope regional. Yo en Nubox, si bien era un cargo súper entretenido, o sea, ser gerente general de una empresa es súper desafiante, pero súper entretenido, pero estaba a cargo solo de Chile. Lo encontré ahora súper interesante volver a estar a cargo de un scope mucho más regional, incluyendo países como Brasil, ¿cierto? Y entender, quizás para los que nos escuchan que no son de Chile, que Latinoamérica son varios países distintos, si bien la mayoría hablamos español, tienen sus culturas distintas, ¿cierto? Hay cosas que eso lo encontré súper interesante volver a tocar. Lo segundo, un poco tu pregunta, es la industria. De hecho, la industria de la logística es una industria que tiene siglos. De hecho, me acuerdo que uno de mis profesores del MBA decía que la logística fue una de las industrias que partieron el capitalismo, porque en el fondo fuera de los reinos, cuando tú tenías que importar algo, como no era del mismo reino, sino que tenías que lidiar con otro, tenías que pagar por ese servicio. Claro. Entonces, o sea, así de antigua es. Mira, ¿cierto? Bien, nunca había escuchado entonces, eso. Disruptir una industria antigua lo encontraba súper entretenido. Y por último, la etapa de la empresa. Debo confesar que esta etapa de las empresas, cuando uno está pasando de ser una startup a un scale-up, a mí personalmente me gusta mucho. ¿Por qué? Porque el impacto que uno puede tener en la empresa es súper alto. En una startup, ¿cierto? En general son equipos más chiquititos haciendo como de todo un poco. Ahora tenés que pasar a tener equipos un poco más grandes pero especializados, pero mantener ese foco y esa agilidad. Tenés que pasar a tener como ya pasaste este como product market fit, ¿cierto? Y ahora tenés que buscar formas de acelerar ese crecimiento. O sea, esa etapa de las empresas a mí personalmente me gusta mucho y me tocó verla en HubSpot, que
se abrió la bolsa, ¿cierto? Súper entretenido, me tocó verlo en Nuvox y ahora un poco lo estamos viendo en Now, pues que me gusta mucho esa etapa en particular. Claro, y ahí para los que tal vez no están al tanto del tema, ¿podrías contar un poquito justo la diferencia que existe entre una startup, que tal vez es la palabra que más todos conocen, y una scale-up, y cómo entra este rol de growth en el cual has estado tú, que al final ha sido lo que ha marcado la diferencia en tu carrera? La definición de libro de una scale-up, si queremos ir, son empresas que crecen entre un 15 y un 20% año a año de forma como recurrente. ¿Ya? ¿Y por qué no son estos como hypergrowth que uno ve en una startup que creció el 200%? Porque efectivamente ya llegaste a un tamaño en que esos crecimientos, ¿cierto? Los porcentajes son, yo siempre digo que me gustan más los números finitos que los porcentajes, porque los porcentajes siempre depende de dónde partiste, ¿cierto? Entonces, de 200% en una startup, si partiste con 10 clientes, es muy distinto que cuando ya tenéis 15.000 clientes, ¿cierto? Entonces, esa es un poquito como la definición de libro. Pero a mí, en términos como de etapa, lo que más me gusta, lo primero es que ya pasaste este product market fit. O sea, tienes un producto que soluciona un dolor en particular para una audiencia definida por la cual están dispuestos a pagar plata. Eso es como, y que suena súper obvio, pero las startups pasan siglos y años, ¿cierto? Iterando en eso, ¿cierto? Entonces, esto supone que ya lo pasaste, ¿cierto? Entonces ya tienes eso. Por lo tanto, estás buscando formas de acelerar ese crecimiento, ¿cierto? De sumarle valor, de cómo al final reduces tu CAC y extiendes tu lifetime value, que se llama, ¿cierto? Entonces, a mí eso lo creo súper interesante. Lo segundo es la parte de equipos. Tú ya no tienes equipos tan chiquititos, ¿cierto? Por lo general, o abriste otro país, ¿cierto? O tienes un equipo un poco más grande, por lo tanto la comunicación y el foco se vuelve un caos y súper difícil, que a mí personalmente, y ahí me sale mi alma periodística, ¿cierto? Me encanta. Yo siempre he dicho que gran parte del éxito o no de las empresas al final es las personas que están en ellas, ¿cierto? Y mantenerlas a ellas enfocadas y comunicadas, eso es claro. Entonces, para mí, esa definición de una scale-up es claro, cuando ya tenéis ese product market fit, tenéis que buscar formas de acelerar. Ya no eres un equipo chiquitito que todo el mundo hace todo, que es más fácil comunicarse. Ahora son equipos grandes que tienen que tener focos definidos y que tienen que aprender a colaborar entre ellos. Y eso suena más fácil decirlo que hacerlo, ¿cierto? Y mantener la agilidad. O sea, cuando una scale-up en el fondo se vuelve lenta, ¿cierto? Ahí es cuando un poco como que perdiste el foco, ¿cierto? Y para mí esa es un poquito como la diferencia entre estas etapas, que a mí personalmente lo encuentro súper interesante, esa transición a esa etapa. Buenísimo. Claro, y tengo que decirlo, pero bueno, pasaste HubSpot, en el fondo, haciéndole en su minuto competencia a Salesforce, súper atractivo, boom de la startup, ¿cierto? Entrando a Latinoamérica, buen minuto. Pasaste a Nuvox, que visto desde afuera, uno dice, oye, una empresa de contabilidad un poquito extraño. Te fuiste a logística, o sea, desde afuera es como los rubros menos sexy que hay. Ahí está Carolina Samsung dando la cara. Entonces, cuéntame un poquito de cuál ha sido tu enfoque para traer atractivo e innovación. Porque si tú querías traer talento, que es lo que estás diciendo, y decís, oye, vente, te invito a una empresa de contabilidad, lo primero que te van a decir, como, oye, estáis loco, tengo otra opción al lado. Es verdad. Entonces, o qué consejos tal vez creas que podrías decir de eso para importarlo? Sí, hay dos threads en esos cambios para que la gente no crea que soy una loca, digamos. El primer thread es que yo siempre me he movido en B2B. Amo la B2B, me gusta mucho B2B. ¿Por qué? Porque las decisiones son mucho más a conciencia, hay mucho más data detrás, los ciclos de venta se pueden medir. Nada contra los B2C, pero creo que a esta altura de mi vida, después de 20 años de experiencia en B2B, no podría cambiar a B2C. Las decisiones efectivamente son mucho más rápidas, son más viscerales y es súper distinto. Entonces, para mí el thread de B2B sí es algo que me encanta y me especializo mucho en eso. El segundo thread para mí es tecnología. Al final es como cambiar industrias y procesos y dolores, ¿cierto? Solucionados con tecnología. Y eso lo tenían las tres también, ¿cierto? Lo tenía HubSpot, que ahora quizás ya todo el mundo sabe lo que era HubSpot. Yo cuando entré a HubSpot tenía que explicar lo que hacía HubSpot. O sea, era literal éramos solo software de marketing, y en esa época no tenía CRM, ¿cierto? Que al final lo que hacía era como agregar todos los software que uno hace, que uno usa, para hacer marketing, y lo juntaba todo en uno, ¿cierto? Y te ayudaba como a acelerar tu crecimiento. Similar en Nuvox, ¿cierto? No sé quién aquí es contador o conoce a un contador, ¿cierto? Pero no existe un proceso más manual y más como de digitar, ¿cierto? Que si al final lo puedes resolver con la tecnología también. Y similar la logística, que si bien llevo poco tiempo, también, o sea, acá existen no solo miles de procesos, sino que además muchas cosas que tienen que integrarse entre que la gente anual, el agente de inicio, el agente entonces, si eso también lo puedes integrar y solucionar con la tecnología, también es un huge win. Entonces, ese es un poquito el thread. Y ahora, la parte de talento, que a mí personalmente me gusta mucho. Yo creo que en general, y esto también es súper personal, pero para mí una de las principales razones por las que las personas se vienen y se mantienen en una empresa no es, y aquí sin ofender a nadie, ni por la mesa de ping-pong, ni por lo cool, sino que para mí es por el desafío y por la autonomía que tú le puedes dar. Y eso creo que en Chile y en Latinoamérica todavía nos cuesta entenderlo un poquito.
o quizás llevarlo a la práctica. Todavía contratamos adultos y los tratamos como niños. Entonces les ponemos súper altas reglas, ¿cierto? Nos gusta esto de ver qué están haciendo, si están trabajando, no están trabajando. Esto del trabajo medio remoto, híbrido, como que nos vimos medio forzados y si que no hubiera habido pandemia, nadie estaría trabajando híbrido hoy día, ¿cierto? Y para mí es un poco eso, o sea, para mí el talento efectivamente es poder confiar en esas personas, darles suficiente responsabilidad y autonomía para que puedan tener ese impacto. Y al final es eso lo que motiva a las personas, ¿cierto? Tener ese impacto, tener ese ownership, poder tener esa autonomía. ¿Y qué consejo le daría tal vez para alguien de la audiencia que nos puede estar escuchando, que está un poquito de estos rubros poco atractivos, no vamos a decir así, pero que al final todos han ido evolucionando, se han ido metiendo tecnología en el fondo y se ven el desafío de tener que innovar en decir, oye, acá hay una oportunidad gigante que si que la tecnología puede hacer las cosas distintas? ¿Qué consejo le podrías decir tal vez a quien está escuchando en esa línea? También el primer consejo sería para los líderes. Efectivamente, para mí el rol de un líder es poder generar ese espacio. Y por último, porque quizás muchos pueden decir, bueno, pero es que yo trabajo en una empresa gigante. Sí. Está bien, partamos por tu equipo quizás, ¿cierto? Pero poder generar ese espacio de autonomía y de responsabilidad y de dar desafíos. Yo siempre he dicho que la única forma de escalar una empresa es que todas las personas sean capaces de tomar buenas decisiones de forma autónoma. Ahora, suena súper lindo una frase, pero ¿qué es una buena decisión y qué es de forma autónoma, cierto? Una buena decisión tiene que impactar al negocio y por lo tanto para impactar al negocio tienes que entender al negocio. Entonces yo, cuando era gerente general, pasaba mucho tiempo explicándole a todos los líderes cómo es nuestro negocio, cuáles son las principales palancas del negocio y qué mueven al final el negocio. Que eso, de nuevo, suena súper simple de hacer, pero la persona que trabaja en, no sé, pues en atención al cliente, la persona que trabaja en ventas, ellos se mueven por sus KPIs y no necesariamente tienen que entender los KPIs de la empresa, pero es demasiado importante para poder tomar buenas decisiones de forma autónoma, poder entender cómo tus decisiones, ¿cierto?, impactan al final el negocio. Por ejemplo, en SaaS, que yo también trabajé mucho tiempo en software, ¿cierto? Una venta en enero literal vale más que una venta en diciembre. Entonces son cosas que, ¿por qué? Porque como hay recurring revenue, ¿cierto? Entonces esas cosas así de simple, o por ejemplo que al final es todo margen, ¿cierto? Entonces si te vas comiendo tu margen, estás impactando directamente al negocio, ¿cierto? Puedes sacrificar, por ejemplo, un poquito de CAC, el costo adquirido, pero no el margen. Entonces todas esas cosas de negocio puro es demasiado importante que los líderes inviertan en educar a su equipo en eso. Y una vez que eso se entiende, ahí tú ya puedes empezar a dar más desafíos, ¿cierto? Y más responsabilidad y más autonomía. Y de nuevo, la autonomía, yo sé que a mucha gente realmente le da un poco susto esa palabra, porque es como que hagan lo que quieran, o al revés, no es que hagan lo que quieran, sino que tú le vas a poner metas súper desafiantes y el cómo llegar a esa meta, ellos tienen la libertad, ¿cierto? Para definirlo. Y eso personalmente a las personas les gusta mucho. Y con todo el desafío previo encima, que es que tengan la misma información que tú, al menos para tomar la decisión, que esté todo ordenado, que sepan dónde buscar. Bueno, para mí el tema de la transparencia es clave y debo confesar que sí tuve su resto de peleas cuando llegué a Chile con el tema de la transparencia, porque en Chile en general y en Latinoamérica somos bien jerárquicos, sí. Nos gusta esconder la información. Yo todavía debo confesar que no lo entiendo mucho por qué. En Nubox, por ejemplo, logramos, y en Hubspot también, toda la información era pública. Todo, o sea, todas las reuniones, todos los resultados del negocio, todo era público. Y sí tuve su par de peleas como, bueno, pero claro, pero ¿qué pasa si alguien le saca un screenshot y lo comparte? Bueno, vas a tener que tomar la decisión de sacar a esa persona de la empresa probablemente, pero en general pasa lo contrario. Cuando tú más responsabilidad de las personas y más información, más la cuidan y más compromiso tienen. Entonces, es como al revés lo que pasa. La gente no le baja la loca a hacer esto. Y yo personalmente, incluso en Hubspot, que era una empresa pública, seguía siendo así de pública la información. O sea, era hoy el riesgo más grande y nunca lo vimos pasar. O sea, a mí, cuando la primera vez que escuché de ti, lo así que no me acuerdo cuántos años puede haber sido, pero ya estaba ahí en Nubox. Una de las cosas que me llamó la atención era que, me acuerdo que fue un video en LinkedIn, y era precisamente ustedes diciendo cuánto habían vendido ese mes. Y dije, oye, están publicando en redes sociales cuánto han vendido. Y eso para mí fue como lo que marcó un hito, y hay una diferenciación de lo que están haciendo bien. Tal cual. Bien grande. Y lo hacíamos siempre, y de hecho incluso en Nubox teníamos una sección que le llamábamos Fuck Up. Porque una de las cosas también que pasa en este tipo de empresa es que la gente le tiene miedo a arriesgarse, o miedo a hacer algo distinto, o miedo a experimentar, ¿cierto? Y cuando uno no experimenta o hace algo distinto, es súper difícil lograr estos niveles de crecimiento, es súper difícil crecer más rápido, ¿cierto? Pero claro, es difícil experimentar si después la embarraste y tú sentís que la vas a cagar y que tu jefe... entonces nosotros un poquito como para normalizar que efectivamente uno la puede embarrar, hicimos esta sección que era con todos los líderes y la hacíamos de forma mensual, que se llamaba Fuck Up, donde más allá de apuntar con el dedo y la embarraste no sé qué, era decir, hey, traté de hacer esto, no salió como yo quería, ¿qué aprendí? ¿Cierto?
Ese es un poco el objetivo. Y pucha, y la embarramos. O incluso también habían embarradas como hice esto y resulta que no le comuniqué a tal persona y la embarramos, por lo tanto hubo una descomunicación. Esas cosas pasan, digamos, o sea, es normal, pero al final, ¿qué aprendiste de eso, cierto? Y cómo pudiste avanzar y cómo pudiste salir de un poco de eso. Esa vuelta precisamente es lo poco común que hay actualmente en la mayoría de las empresas. Es decir, más allá de la embarrada o el error, es como que ¿qué podemos sacar de esto y que no se repite y cómo sacamos adelante? Tal cual. Claro, y en esa misma línea, no cualquier persona va a cumplir con todo lo que acabamos de hablar en el fondo de que pueda tomar estas decisiones independientes y todo. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que tú has tenido para atraer talento a estos mercados distintos y por otro lado para retener el talento sobre todo en primera línea? ¿Cuál es la estrategia con la que tú, qué buscas en una persona? ¿Qué es lo que vi ahí para decir, mira, esta persona tiene madera para el cargo? Es una buena pregunta. Yo soy bien nerd, en general leo harto. Yo siempre digo que, y me pone muy feliz cuando tengo una teoría y después la escucho en un libro porque digo como no estaba tan mal. El problema es que alguien la pensó antes que uno. Bueno, hay un libro en particular que es de Daniel Siegel, que habla un poco como de grit, como esa de como movilidad intrínseca que tú quieres. Para mí eso es clave para cualquier industria, para cualquier pega. O sea, si la persona tiene eso, probablemente va a poder hacer cualquier cosa. Y eso es lo que yo trato de buscar y buscar en una entrevista. De hecho, un par de tips medios como raros, digamos, pero cosas que les pregunto, por ejemplo, como se hace o no hace deporte. Más allá de que se haga deporte, que sea un maratonista profesional, y si tiene la disciplina, por ejemplo, para despertarse todos los días en la mañana y hacer deporte, o hacerlo en la noche, qué sé yo. Entonces son tips así como que uno como que va buscando y tratáis de entender si existe esa motivación intrínseca de despertarse en la mañana, salirse de la cama a las 5 de la mañana, estar ahí haciendo deporte, o en la noche, qué sé yo. Son cosas así que para mí esa parte de la motivación es demasiado importante. Y después luego la parte de retener, de nuevo, a mí me encantan los frameworks y hay dos cosas que yo como líder trato de tener. Lo primero, y me encantan los frameworks literal como un cuadrante. Entonces hay un cuadrante que yo trato de medir desafío y conocimiento. Okay. Entonces yo le pido a mis reportes directos o a las personas que están en mi equipo que se mapeen en dónde están en términos de desafío y en términos de conocimiento. ¿Por qué? Porque la gente se va de las empresas por dos razones, o por varias, pero en general, o porque están aburridos, literal, porque no tienen suficiente desafío y se van a otra, y el líder nunca se enteró, no. O porque están abrumados y tienen demasiadas cosas que hacer y no tienen los recursos necesarios. Entonces, este framework que es súper simple, uno pone conocimiento y desafío y te mapea, ¿cierto? Entonces, si tienes demasiado conocimiento y poco desafío, estás aburrido. Hay que hacer algo, ¿cierto? La idea es que esté on the flow, que en el fondo up into the right, ¿cierto? Como de arriba hacia la derecha. Y si tienes demasiado desafío y poco recurso, también estás abrumado, también tenés que ayudarlo, ¿cierto? Entonces, yo siempre le digo como pongo un puntito donde estás para mapearlo donde está. Eso. Y lo segundo, y debo confesar que esto ha sido un gusto adquirido en la cultura latina, es que para mí los líderes tienen que ser personas que se preocupan genuinamente por el desarrollo de las personas, personal y profesionalmente, y que por lo tanto te desafían de forma directa. Entonces tú también vas a estar en este cuadrante arriba a la derecha. En general, en Latinoamérica nos preocupamos genuinamente por las personas, ¿cierto? Pero no desafiamos directamente. Entonces somos lo que yo le llamo a este líder tonto sonriente, ¿cierto? Que, oye, Mauro, lo estás haciendo increíble, qué bueno que lo hayas hecho, ¿cierto? Y después de un año te despido y nunca te enteraste en que la embarraste. Eso está mal, eso es moralmente malo, encuentro. Entonces, si la estás embarrando, dile, o sea, y para mí el feedback, o yo le llamo tomates. De nuevo, como soy periodista, cuando uno habla de feedback suena como súper duro y como medio corporativo y como que tengo que esperar los 6 meses para dar feedback, no sé. Entonces yo siempre digo como ya, estoy haciendo esto, que si no, tírenle todos los tomates posibles. Y la gente como que lo aliviana un poco, ¿cierto? Entonces, es divertido que ahora no, por todo el mundo habla de tomate. Entonces ya, pues tírenme los tomates, ya, vamos, ¿cuándo están los tomates? Entonces ya, yo tengo el primer tomate, lo voy a tirar. Entonces ahí como que se genera algo como más light, claro. Pero es súper importante que la gente pueda dar su opinión, ¿cierto? Pueda dar feedback y tú también le puedes dar feedback a las personas. De hecho, todo el mundo me pregunta como, bueno, pero ¿cómo le puedo dar feedback? Primero que te den feedback a ti, o sea, que no sientan que eres como ese líder así allá arriba, no sé qué, que te pueden sea como para los dos lados, ¿cierto? Y eso para mí es clave, o sea, eso que tú en verdad te preocupas genuinamente, por lo tanto lo desafías directamente. ¿Y por qué lo desafías directamente? Porque tú sabes que esa persona puede ser mejor. Por eso lo estás desafiando, no por ser mala onda, ¿cierto? O sea, acá nadie quiere ser mala onda, tú quieres que genuinamente esa persona crezca y se desarrolle. Claro, me encantó. Creo que estoy comparando mucho lo que aprendiste en Estados Unidos, también un poco la cultura local, ¿cierto? Y en esa misma línea, ha pasado mucho tiempo, debo decirlo, pero ahora que estáis de vuelta con el tema en Nowports, nuevamente un cargo regional, claramente una empresa que está en varios países, ¿cómo está el panorama en el fondo de que estamos en Chile? ¿Cómo está la región? Y en tu opinión, ¿qué nos falta en esa adopción entre medio a nivel tecnológico?
A mí me encanta Chile, es divertido porque yo creo que Chile el problema que tiene es que es un mercado muy chico. Pero te juro que ese no es nuestro único problema, porque yo soy una convencida de que Chile tiene muy buen talento y muy buenos productos. Nos falta un poco, y en general en Latinoamérica, estrategia y cultura, pero no porque seamos imbéciles, sino que porque todavía hay poca experiencia. O sea, si nos vamos, por ejemplo, a empresas de tecnología, en particular de SaaS, que yo me sé con un poco más los números, SaaS de más de 20 millones de dólares, todavía hay pocos, muy pocos. Y pocos, contemos con 2 manos y that's it, digamos. Por lo tanto, todavía hay poco talento en general que tenga esa experiencia de haber llegado a esos tamaños. Pero va a llegar, o sea, esto es un tema de años, ¿no? 6, 7 años más ya va a estar. Se va a ver una masa crítica de talento como más importante va a poder. Eso es uno. Por lo tanto, Chile yo creo que está muy bien en producto y en talento. Lo que sí, el mercado es chico, por lo tanto nos toca un poco salir, ¿cierto? Y en general vamos a México o a Brasil, que son mercados más grandes, pero sí con productos muy buenos. Y con talento en general también muy bueno. Entonces, en ese sentido, yo creo que no tenemos nada que envidiarle a nadie. O sea, vemos... De hecho, hoy día en la mañana salió, por ejemplo, que Tobu, que además me encanta porque es su fundadora mujer, levantó 9 millones de dólares. Entonces, o sea, de que hay buen talento y hay buenos productos en Chile de todas maneras existen. Yo creo que todavía nos falta, eso es lo que yo decía, estrategia, o sea, estrategia de crecimiento. A mí que todavía me llaman y no sé si debería hacer esto en cámara, pero me cuesta decir que no. Entonces, todavía ayudo a varias empresas que están en esa etapa y son preguntas como súper, no sé si... Son preguntas simples, digamos, o sea, ¿cómo estructuro mi equipo de venta? ¿Cómo invierto para marketing? Entonces, de nuevo, porque literal no tienen equipos que tengan ese conocimiento. A mí me tocó verlo en las mejores empresas del mundo, ¿cierto? Por lo tanto, tengo esa experiencia. Entonces, por lo tanto, yo creo que nos falta esa estrategia y nos falta cultura. Toda esta cultura que yo te llamo como de ser más transparente, ¿cierto? Dar más autonomía, aplanar un poco la estrategia, ser súper enfocado. Yo siempre digo que en general la empresa el problema que tiene es que hacer mucho en vez de poco. Entonces esas 2 patitas nos faltan, pero yo creo que va a llegar porque nos falta como un poquito esa experiencia todavía. En términos de adopción, tú dices que estamos check, así va cumpliendo con todo lo que debe ser, simplemente falta un poco más de... Yo creo que nos falta esa como estrategia de cómo ir escalando y esa cultura. Yo creo que en general, de nuevo, o sea, veis la experiencia y los ejemplos están, o sea, tenemos muchas empresas y algunos de los unicornios también han nacido acá, ¿cierto? Entonces, yo de nuevo, en términos de producto y de talento, no creo que tenemos nada que envidiarle. Yo creo que sí nos tenemos que poner un poco las pilas en ser más mateados con la estrategia, ¿cierto? En ser más mateados con la cultura, en invertirle tiempo. Yo creo que ahora está cambiando. Yo creo que las empresas piensan más en la cultura, piensan más en que al final son las personas las que hacen las empresas y no los productos. Yo siempre digo que al final las empresas están hechas de personas y no de productos. Por mucho que tu producto sea bacán, son las personas las que incluso hacen esos productos. Totalmente. Entonces, quizás esas mentalidades, y yo creo que quizás, sin ofender a las empresas más grandes, pero son las startups un poco las que han estado empujando, ¿cierto?, este movimiento, y creo que ahora las empresas más grandes lo están como adoptando justamente para atraer talento. Sí. Y tratar de retenerlo porque se le estaban fugando de forma masiva. Ahora la crisis así que hubo ahora en las startups creo que le ayudó un poquito también a las empresas más grandes a volver a traerlo, 100%. Pero también creo que se han visto obligados a esto, ¿cierto? Se han visto obligados a ser más transparentes, a entregar más autonomía y más desafío. Y yo creo que lo han hecho bien, quizás no tan rápido como deberían, ¿cierto? Pero yo creo que es un cambio inminente, o sea, que lo tienen que sí o sí hacer si justamente quieren atraer y retener ese talento. Claro, ¿y por qué te pregunto esto? A ver, porque ChatGPT salió en octubre del 2022, ¿cierto? Wow, ya Lleva harto tiempo ya. Hubo un boom en marzo del 2023 acá en Chile, al menos inteligencia artificial. Todo, me voy vuelta a la inteligencia artificial, voy full con eso. Y al final, al menos nosotros como que estamos bien metidos en el tema, mucha investigación por parte de las empresas en el sentido de, oye, ¿en qué se trata? Pero están tal vez la práctica consumiendo poco. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo crees tú que en este caso la inteligencia artificial, en el rubro logístico, podría penetrar en el tema de supply chain o cadena de suministro como con casos un poquito más prácticos en lo que ven ustedes? Es interesante. Una de las cosas que a mí además me gusta mucho del B2B es que el B2B en general lags el B2C. En general todas las adopciones tecnológicas, todas las novedades siempre, o bueno, todavía no he visto un caso de lo contrario, parten en B2C. Totalmente. Y B2B lo adapta después. Entonces, para mí, un poco esta adopción de la inteligencia artificial ahora la estamos viendo muy en B2C. De hecho, si tú le preguntas a las personas, me imagino que tú usas ChatGPT, yo lo uso todos los días y lo uso harto. Y hay varias personas que lo usan, ¿cierto? Como en su día a día, pero todavía las empresas todavía no lo han adoptado tanto. Entonces, yo creo que estamos, no es que seamos brutos, ¿cierto? No sé qué, pero todavía estamos en esa adopción, proceso de como, ok, así se usa, ¿cierto? Lo estamos usando en B2C.
está ok las personas que lo usen. Y esto es en todo, o sea, desde las wallets hasta los métodos de pago, o sea, todo parte en B2C y después se va a B2B. Entonces yo creo que estamos un poquito en esa transición. Y ahora, el desafío que justamente tienen las empresas para usar esto no es tanto la herramienta, y esto va a sonar medio técnico, ser todo medio geeky, pero es el input que tú le pones a la herramienta. Totalmente. Y ahí está el problema en general en las empresas, ¿cierto? O sea, yo siempre he dicho que, creo que lo puse en LinkedIn hace un par de años, que los prompters van a ser los que el día de mañana nos van a quitar la pega a todos, ¿cierto? Más allá de que el ChatGPT en sí mismo te quite, sino que el que alimenta la herramienta, ¿cierto? Ahí está la clave. Y el problema que tienen en general las empresas, en particular el rubro logístico, es que el input de información que le tienes que poner tiene que venir de muchos lados, que en general hoy día está bien análoga. Entonces, ese es el desafío grande. No tanto usar o no la herramienta es fácil de usar. El problema es qué información le tienes que meter para alimentarlo y para entrenarlo, por decirlo así, para que la experiencia sea mejor que con un ser humano, ¿cierto? Ese es el desafío grande. Buenísimo. Entonces, hoy día, bueno, y ahí tú claramente sabes más que yo, ¿cierto? Pero hoy día el orden de la información, dónde está la data, ¿cierto? Todo eso, que la disponibilidad de esa información es un dolor gigante. Sí, no está resuelto para nadie. No está. O sea, lo tenía en 3 softwares distintos, ¿cierto? Lo tenía incluso todavía en papel, en el Excel de no sé qué cosa. Entonces, hasta que eso no esté centralizado en la empresa, que yo creo que ahora están finalmente viendo el dolor de como, oh mi Dios, lo tengo que tener todo en el mismo lugar y de forma limpia, va a ser difícil llegar y ponerlo. Bueno, de hecho, uno de los principales problemas que cuando llega un cliente decide, ¿sabes qué? Me gusta la idea, hagamos un piloto, empecemos, es precisamente que vamos ahora sí a la parte técnica, vamos a los datos y es como, oh, hay que empezar de cero. Pero bueno, es parte de. Y Caro, con tu experiencia en marketing, en esa misma línea, ¿cómo crees que la inteligencia artificial podría ser una herramienta útil en términos de lo que es venta y growth, que tú también cachai bastante? Ahí sí yo creo que efectivamente, bueno, nosotros ya lo usamos más. Para toda la parte de desarrollo de contenido, de generación de contenido, algo que antes uno se demoraba o que tenía que tener un staff de writers, ¿cierto? Para hacer tu copy o para hacer eso, 3 minutos. O sea, eso es impresionante. Pero todavía sigue siendo ese B2C, o sea, ese consumo más el marketer personal, que tiene que, claro, ¿cachai? Más que la empresa. Pero para esos equipos, o sea, para el equipo de desarrollo de contenido, para todos los equipos de los copywriters, ¿cierto? O sea, si no están usando ChatGPT, por favor, háganlo porque van a hacer que su vida sea mucho más fácil y que uno al final se pueda enfocar, que es la parte que el ChatGPT o que cualquier otra herramienta de inteligencia no te lo puede dar, en la parte creativa, ¿cierto? Y volver a la parte creativa, porque el problema que tiene en general, y yo que vengo de growth y de performance y qué sé yo, es que uno al final se termina enfocando mucho, y que está bien, ¿cierto? En los números, la conversión, el funnel, y dejáis un poquito de lado la parte más creativa, el impacto, el darle este twist a tu marca. Y yo creo que ahora que efectivamente tenemos estas herramientas vamos a poder volcarnos de nuevo a darle un poquito más de importancia a la marca, a los mensajes, a la creatividad. Y dándole una vuelta a eso, a distintas partes de lo que nos he contado hasta ahora, para el que nos escuche y todavía dice, oye, ¿sabéis qué? Mi empresa es muy tradicional, o está en un rubro muy tradicional, tal vez para estar utilizando a nivel empresa, lo vamos a decir todavía, una herramienta. Pero tú dices, ok, parte a nivel persona, parte un poco como gerente. Tú ya declaraste, o lo dijiste recién en fondo, que sí estás utilizando inteligencia artificial. ¿Qué consejo le darías al empresario o al ejecutivo que está ahí en la duda? Como, oye, no sé si meterme o no, ¿qué beneficios puedo tener? ¿Es tiempo? ¿Es costo? En tu opinión, ¿qué gana? O sea, yo creo que personalmente uno gana mucho de nuevo, uno se ahorra. Yo que soy líder, imagino que todos los líderes están acá, uno pasa la vida entre presentaciones, documentos y spreadsheets. O sea, esa es mi vida. Y uno puede ahorrar harto tiempo personalmente, ¿cierto? Usando inteligencia artificial para muchas de esas cosas. O sea, de partida, o sea, cuando me llegan documentos de 10 páginas, le pido a ChatGPT que me resuma. O sea, no tiene nada de malo eso, ¿cierto? Y que me haga highlights y qué sé yo. Y sí creo que hay que empezar a desafiar a ciertos equipos que lo empiecen a usar. Por ejemplo, marketing. Atención al cliente. Esos equipos yo creo que son frontline, ¿cierto? Ventas frontline. Porque ahí no necesitáis tanta data como... sino que necesitáis la data de tu página web, la data, ¿cierto?, de tus productos, bien ordenadita, qué sé yo. Y no estoy diciendo reemplazar completamente, ¿cierto? Pero sí puede, la gracia que tiene, por ejemplo, y aquí sí es útil para B2C, es que tus primeras conversaciones o tus incluso, no sé, errores como de capa 1, ¿cierto?, los puede tomar una inteligencia artificial y así cada uno de tus ejecutivos pasa a ser mucho más eficiente, ¿cierto? Entonces yo sí, ahí sí los desafiaría. Desafiaría que tú en general en B2B, en general para crecer, uno sí necesita personas, ¿cierto? En ventas, en atención al cliente. Pero ahora vas a necesitar menos personas para crecer más, ¿cierto? No estoy diciendo reemplazarla de nuevo, pero en el fondo vas a poder ser mucho más eficiente. Entonces yo sí creo que nos toca ahí desafiar un poco esos parámetros. Súper. Ahí el único apellido que le pondría es que han habido también casos que han salido muy mal. Entonces tal vez lo mejor es
comparten temas tuyos y temas internos de la empresa. Me acuerdo de un ejemplo, hay dos ejemplos que han pasado en Estados Unidos. Uno era que pusieron una conexión con ChatGPT como soporte al cliente con Chevrolet, y una persona malintencionada, malintencionada, oye, entre tu auto y el Tesla, ¿por qué me debería comprar el Tesla? Y le empieza a dar todos los argumentos de por qué comprar el Tesla. Y después en Air Canada pasó lo mismo. O sea, dio una mala respuesta y tuvieron que... Y no, por eso yo creo que no lo tiene que reemplazar. Y en general, incluso en B2B, y acá me lo pueden debatir todo lo que quieran, pero yo todavía no creo y no he visto que el 100% de tus ventas pueda ser 100% touchless. Al revés, un porcentaje de tus ventas puede ser touchless, ¿cierto? Pero en general, cuando uno está cambiando un core de un negocio, a las personas les gusta hablar con un ser humano. O sea, se va a cambiar tu CRM, se va a cambiar tu core bancario, se va a cambiar tu proceso de pago. Son procesos difíciles, digamos. Entonces, no hablar con una persona que te explique y por último que te dé la confianza de que si es que quedó alguna embarrada, alguien te va a responder el teléfono. Que está ahí. Pero sí creo que es bueno para esa inicial. De hecho, súper en la práctica, nosotros como lo usábamos era que en el fondo había un ejecutivo de venta que atendía chat y lo podía ver. Y podía ver cómo lo respondía, ¿cierto? Perfecto. Pero hasta un punto que ya quedaba ahí y lo tomaba él, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ahora en vez de 3 chats al mismo tiempo, voy a atender 6 chats al mismo tiempo, ¿cierto? Y eso duplica tu productividad. Ese punto es súper importante. De hecho, la semana pasada, o antepasada, no estoy seguro, Amazon declaró que iba a cerrar la tecnología Go. Y los argumentos no eran técnicos. Al final era, oye, porque a la gente le gusta ver la boleta, a ver si hay descuento. Tú decías, ok, falta un proceso de maduración de la sociedad Tal cual. al respecto. Claro, hoy día está en un unicornio, ¿cierto? Es divertido el concepto. El término, sí. El término, pero ¿qué ha implicado esto para ti en tu desafío profesional? Y al final, porque se generan expectativas. Entonces la gente ya te conocía, venía con toda la trayectoria de HubSpot, llegaste a Nubox, hiciste un trabajo tremendo en Nubox, llegáis a esto, hay expectativas, escuchan que hay un unicornio. Yo me acuerdo que la noticia salió prácticamente hasta en el DF, si no me equivoco, te vi ahí. En el Mercurio. Entonces, ¿qué nos puedes contar de eso? Creo que nunca lo había pensado, sí. Yo personalmente lo encuentro, de nuevo, el desafío que me gustaba era volver a tomar algo más regional y una empresa con un scope más grande. O sea, yo soy una fiel convencida, de nuevo, de que las empresas están hechas de personas y no de producto. Y que si uno logra que esas personas que están en esa empresa estén motivadas, estén enfocadas y uno logre ganar plata y no perder plata, las cosas funcionan, literal. O sea, sé que suena súper como simple decirlo así, pero así es, ¿cierto? Entonces, para mí, el desafío personal era en ese sentido. Era como volver a aplicar algo que yo creo que lo hicimos de forma súper exitosa en Nubox. Que, de nuevo, Nubox pasó de ser una empresa, como decís tú, bien fome, bien polita. Hoy día es bastante cool. Sí. Yo creo que la gente lo conoce. Y que sí, y de hecho, cuando nosotros llamamos para contratarte Nubox, la gente ya lo conocía, no entendía. Entonces, un poquito volver a replicar eso, pero a una escala 7 veces más grande, ¿cierto? En 7 países distintos, con culturas distintas. Entonces, en ese sentido, lo encontraba súper interesante. Sí creo que efectivamente cuando uno es unicornio, por decirlo, porque al final cuál es la definición de unicornio, es que tú tienes un valuation de X porque levantaste también X, ¿cierto? El desafío está, yo creo que en tomar buenas decisiones. Porque uno a ese nivel de escala y con ese nivel de inversión, uno puede tomar malas decisiones porque no hay escasez. Yo siempre he encontrado que las buenas decisiones son en falta de escasez. Cuando tú tienes $1 para invertir y tienes que elegir dónde invertirlo, ¿cierto? En general las decisiones son un poco más precisas. Yo creo que en ese desafío estamos ahora en Nowports. Y de hecho en general en ese tipo de empresas pasa eso, ¿cierto? Que en el fondo uno como que crece y ahora tenéis que efectivamente en este modelo de scale-up, ¿cierto? Empezar a poner más procesos, ¿cierto? Empezar a decidir dónde invertir, ¿cierto? Ya no puedes hacer de todo como lo hacías antes. Ahora tenés que invertir, cómo acelerar, decidir bien hacerlo. Entonces, ese yo creo que es el desafío más de un unicornio, un desafío súper interno. Más allá de que, claro, claramente hay gente viéndote de afuera y se la embarráis, se nota más que si no la embarráis, digamos. Te lo ojo encima. Sí. Claro, y en esa misma línea, a ver, como te decía, la audiencia acá es como... Hay distintos rangos. También hay un rango que está probablemente entre sus 25 y 34 años. Claramente te miran como un súper buen ejemplo, ¿cierto? En lo que hay hecho, en lo que hay logrado. Tú fuiste seleccionada una de las 100 mujeres líderes en el Mercurio. Uh-huh. Y ha llegado a un punto en el que no todos han logrado estar. Entonces, ¿cómo crees que podemos fomentar esta mayor participación de las mujeres en el ámbito empresarial o en STEM o lo que sea? ¿Qué hacemos para compensar que haya más Carolinas en el futuro? Uh-huh. Y a mí me encanta este tema, debo confesarlo, así que si me ponen play puedo hablar todo el rato, pero en general había la razón por la que pocas mujeres está bien estudiado, y hay 4 razones súper específicas. Y yo creo que en las 4 uno puede como ir haciendo cosas. La primera es porque hay pocos modelos a seguir.
¿Qué significa que haya pocos modelos a seguir? Que como hay pocos, es un círculo vicioso, ¿cierto? Como hay pocos líderes, por lo tanto yo veo pocas personas en ese lugar y digo, chuta, quizás no quiero estar ahí, porque quizás es terrible, ¿cierto? Entonces una de las razones por las que incluso yo asumí como CEO, me acuerdo, fue justamente por decir, yo quiero ser un modelo a seguir, quiero efectivamente decir que sí se puede, no estoy diciendo que sea fácil, pero sí se puede ser gerente general y ser mujer y además ser mamá y yo tengo 2 niñitas, qué sé yo. Por lo tanto, sumarle un poquito, aparte que en Chile las cifras son bien malas, solamente el 4% de los CEOs son mujeres, entonces sumarle, ¿cierto? Un poquito a eso, a los modelos a seguir. La segunda razón por la que hay pocas mujeres en estos cargos es por la falta de redes. Y aquí sí, como mujeres y como hombres y como líderes en general podemos hacer harto, ¿cierto? ¿Qué significa una falta de red? Es que yo tengo en general pocos pares, ¿cierto? Que me apoyan en mi crecimiento. Y aquí yo creo que es una cara de doble moneda, ¿cierto? Las mujeres tienen harto que hacer, las mujeres en general somos bien malas para hacer networking. Somos malas para presentarnos, somos malas para hablarle a alguien que no conozco, ¿cierto? Somos malas para ir a un evento y presentarme a alguien. Yo creo que esto está cambiando, pero yo creo que ahí hay harto de las mujeres y hago un llamado directo a las mujeres a que lo hagamos, a que no nos dé vergüenza. Yo de repente le mando mensajes en LinkedIn a alguien que no tengo idea de quién es. Por ejemplo, hace un par de años estábamos cambiando el sistema de compensación de venta de mi equipo. El sistema de compensación es bien sofisticado. Entonces dije, ya chuta, no lo quiero embarrar. Y le escribí literal a un gringo que es como el experto más bacán en temas de... Tiene un libro, tiene un podcast, cobra como $50,000 la hora. Y dije, pero que la causa no me responde, ¿qué importa? No, da lo mismo. Me respondió un amor, me junté con él 2 veces, no me cobró ni un peso. Después le pregunté su fee, era impagable claramente. Pero, o sea, todo lo que sé hoy día de él lo sé por las 2 horas que me junté con él. O sea, impresionante. Así que se puede y hay que hacerlo. Y los otros 2 son más difíciles. Una se llama el tema de los sesgos, que se llama sesgos inconscientes, y por eso es difícil porque son inconscientes, ¿cierto? Y que esos están como ingrained en nuestra cultura, ¿cierto? Y ahí sí, yo siempre hago un llamado a los líderes hombres en que traten de ser más conscientes de esto. ¿Qué significa? Por ejemplo, si estoy en una reunión donde hay puros hombres y hay una mujer y esa mujer no ha hablado, tratar de darle un espacio para que hable, ¿cierto? Si voy a contratar a alguien, especialmente en una posición de liderazgo, yo siempre les exijo o les pido que su pool de candidatos, no estoy diciendo que elijan a una mujer, que su pool de candidatos sea diverso. O sea, que hagan un esfuerzo un poquito más allá de que, si, no sé, vaya a traer a 5 candidatos, que esos 5 candidatos hayan 3 o 2 que sí o sí sean mujeres, ¿cierto? Y después tú elegís por mérito, ¿cierto? Entonces, aparte de los sesgos inconscientes un poco más difícil y uno tiene que tratar de concientizarlo. Y a mí me encanta la palabra como aliados. Entonces, yo trato de ir teniendo aliados, hombres, ¿cierto? Y que de repente si se pegan un comentario medio bruto después de una reunión, yo voy y le digo, oye, la embarraste. Y yo soy bruta para hablar, entonces todavía puedo tener eso. Y hay mujeres que todavía no pueden llegar a eso, ¿cierto? Pero ahí tratar de sumar aliados. Y la última, que es un tema que de hecho en la pandemia nos pegó a todas las mujeres, el tema de la coparentalidad. Que en el fondo ahí no por ser mujer, sino que es mujer y mamá, ¿cierto? Que ahí es como un doble desafío. Y que efectivamente todavía ahí nos falta harto y la pandemia nos hizo retroceder mucho, ¿cierto? O sea, muchas mujeres tuvieron que dejar de trabajar porque los hijos estaban en la casa, ¿cierto? Entonces ahí yo creo que como sociedad nos falta mucho. O sea, de hecho, yo soy súper crítica en ese sentido porque yo que trabajo harto y qué sé yo, los horarios de los colegios, o sea, nada está pensado para una mamá que trabaje, o sea. Yo encuentro que, no. O sea, no sé, te citan a una reunión un martes a las 10 de la mañana y es como, pero señora, un martes a las 10 de la mañana estoy en la oficina, no entiendo. Entonces ahí yo sí soy bien crítica y creo que en el fondo nos tenemos que poner la camiseta todos, digamos, que somos todos los que son padres y madres, somos corresponsables de eso. Y ahí sí es algo más interno familiar, ¿cierto? Pero esa es como la cuarta razón. Lo comparto 100% Caro. De hecho, hace un poquito alguien puso en LinkedIn, no me acuerdo quién fue la persona, pero que había ido al colegio a un campeonato un sábado, lo viste. Entonces, claro, ahí uno dice, ok, efectivamente, si es que algunos se están quedando al famoso tercer tiempo y las mujeres no pueden, no tienen que interrumpirse, estamos mal. Si tuvieras que resumir cuáles son los desafíos entonces que tienen las mujeres en el liderazgo empresarial, sobre todo en el mundo tech, que es un poquito donde nos estamos moviendo, ¿cuáles serían esos desafíos? Y tal vez una cosa que tú decís, ok, mi llamado a mejorar es este. ¿Cuál podría ser? Voy a hacer tu llamado. Voy a romper un poco la regla. Pero yo creo que como mujeres tenemos que ser conscientes de que los sesgos existen y no frustrarnos. Efectivamente, probablemente, si es que uno... Ahí voy a decir un ejemplo súper concreto que me pasó a mí personalmente. Estábamos en la pandemia, por lo tanto la mayoría de las reuniones eran virtuales, ¿cierto? Yo era gerente general en esa época. Y estábamos en una reunión bastante acalorada, digamos, pero estábamos todos hablando a ese tono, ¿cierto? Y a mí por ese Slack me llega un comentario como, oye, Caro, yo ocurre cuando habláis con ese tono, como que hay como, te aseguro que esa persona no le mandó ese Slack a ninguno de los otros que estaban con el mismo tono, ¿cierto? Entonces esas cosas pasan y son súper... entonces ahí me llamaba a las mujeres que no se frustren,
que un poco es así. Yo creo que hay algo que tenemos que ir trabajando a poco como con los aliados, con explicarle a esa persona, ¿cierto? Ese es mi primer llamado. Y mi segundo llamado es a los hombres. Espérate, mi tema de las mujeres, yo creo que también tenemos que ser mucho más proactivas en la parte de network. Escribir ese mensaje por LinkedIn. A la gente le encanta hablar de sí mismo, le encanta. Entonces, tú le mandas a alguien un mensaje por LinkedIn, probablemente te va a decir que sí, y le va a encantar juntarse contigo para hablar sobre lo bacán que es esa persona, ¿cierto? Y tú vas a tener una conexión más en tu toolkit, ¿cierto? Y mi llamado a los hombres, que es súper táctico, de nuevo, cuando vayamos a contratar una persona para liderar equipos, oblígate a que tu pool sea diverso. Ay, es que me cuesta. Ay, es que no cuesta. Bueno, Dale más tiempo. tal cual. Demórate 2 meses o 3 meses en vez de un mes en esa búsqueda, ¿cierto? Y esa es la única forma de que efectivamente vayamos rompiendo lo que se llama este techo de cristal, ¿cierto? Porque el problema no está en la participación en general. En general, las empresas son 40, 60, 50, 50. El problema está en los cargos de liderazgo. Y ahí es donde ni 30, 70, ¿cierto? 20, 80, ahí están los problemas. Es un problema, bueno, no lo vamos a abordar hoy día en esta conversación, lo hemos tocado con otros entrevistados también. Pero el tema de ese sesgo, cómo se permea los datos y cómo llega la inteligencia artificial, que eventualmente va a estar tomando estas decisiones y todo, es todo un temazo. Pero bueno visibilizarlo y sobre todo en el fondo que se tomen conciencia de ello. Caro, estamos llegando al final, pero tenemos una tradición en el podcast. Ay, maldición, no me la contaron. No, sí, tranquila. Y esta tradición es que a cada entrevistado le hacemos una pregunta a ChatGPT pero sin darle contexto. Oye, viene Carolina Samsing a una entrevista, en el fondo, ¿cuál sería tu pregunta que le quieres tirar? Y la pregunta es la siguiente. Ah, mentira, tú lo tocas a ChatGPT. Sí, por ti, pero en todo caso te encontró fácil, así que no pienses que investigó tanto. Está bueno el ejercicio. A ver, ¿podrías compartir un paso a paso o cuáles son las estrategias concretas que consideras esenciales para ser efectiva en escalar empresas? Y si es que tienes algún principio o alguna táctica que te ha sido particularmente útil para hacer esto. Está buena la pregunta. Para mí, mi primer foco, y siempre soy súper majadera en esto, y creo que mientras más grandes las empresas, más lo olvidamos, es definir y tener súper claro quién es tu cliente ideal. Y por cliente ideal no me refiero al que a ti te gustaría tener. La palabra ideal de repente es como misleading, ¿cierto? Sino que es cuál es tu cliente ideal real. O sea, aquel que tiene un dolor específico por el cual tu servicio o tu producto lo soluciona y están dispuestos a pagar. Y el problema que tiene el cliente ideal, entonces ese es el primer paso. Entonces vamos paso a paso, ¿cierto? El primer paso es definir y redefinir tu cliente ideal. ¿Por qué digo redefinir? Porque muchas veces me pasa que las empresas lo definen una vez y ahí quedó en un cajón por el resto de la historia. Y yo le digo, bueno, pero tú no has cambiado tu forma de consumir, tú no has cambiado o sea, tuve una pandemia por medio, o sea... Entonces, redefinir, por lo menos una vez al año, redefinir tu cliente ideal. Ese es el primer paso. Lo segundo es definir demasiado bien y entender me refiero a que todas las personas en tu empresa lo deberían entender, no solamente el equipo de venta y el equipo cliente, el equipo finanza, el equipo persona, todos deberían entender muy bien ese cliente ideal y cuál es el dolor que tú estás solucionando. Y ahí, de hecho, un ejercicio súper práctico. Nosotros todos los meses tenemos una reunión que se llama All Hands, hay una empresa que se llama Town Hall o reunión de empresa, whatever, como la quieras llamar. Nosotros invitamos a un cliente real y yo lo entrevisto por 5 minutos. Todos los meses lo hacemos tú. Es un cacho conseguir el entrevistado, pero buenísimo, ¿ves? Pero es súper bueno porque uno le pone una cara humana a una persona. Entonces después en las siguientes reuniones, cuando está hablando de los clientes, es que Mauro, ¿te acordás que en Town Hall nos dijo que era un cacho la factura? Oye, ya, veamos cómo. O sea, literal, fue como que, y a todos, o sea, a personas. Entonces, el primer paso es definir tu cliente ideal. Segundo, entender demasiado bien este dolor. Tercero, definir tu propuesta de valor súper concreta y clara para solucionar eso, porque de nuevo, mi cliente ideal es la persona a la cual yo tengo algo para solucionarlo, por lo tanto hay otros que no lo son, ¿cierto? Y en base a eso, ya definir cuáles van a ser tus canales de venta, ¿cierto? Cómo vas a estructurar tu equipo, porque en general yo recomiendo que a medida que uno va creciendo, los equipos se vayan estructurando justamente por tipo de cliente y por estrategia de venta. Porque no siempre, no siempre. Es muy distinto venderle, por ejemplo, a un cliente mediano o a un cliente enterprise, ¿cierto? Los ciclos de venta son distintos. Entonces, de nuevo, el paso a paso para escalar una empresa, ¿cierto? Definir muy bien tu cliente ideal, definir este dolor, definir tu propuesta de valor y en base a eso, definir tu estrategia. Muchas veces me pasa que parten acá, en el cuarto paso, ¿cierto? No, que yo quiero estar en LinkedIn, quiero estar en Instagram, quiero ahora hacer TikTok porque es cool, ¿cierto? Y es como, bueno, pero si tu cliente ideal, no sé, tiene 37 años como yo, no va a estar ahí, definitivamente. No estoy en TikTok, ¿cachai? Entonces, un poquito siempre me pasa que parten al revés. No, es que no entiendo por qué no crece mi... Bueno, pero entonces hay que invertir un poco. Entonces, la estrategia es lo último, ¿cierto? Estos pasos son
lo antes. Súper. Caro, solo para cerrar, porque te he escuchado hablar de algo muy, muy interesante en la línea de lo que estás diciendo. Tú tienes una visión bien, no sé si distinta es la palabra, pero bien particular respecto del buyer persona. ¿La podéis contar así, muy puntual en la línea de lo que acabas de decir? Bueno, pero yo creo que defino es como tu ICP es tu cliente ideal, ¿cierto? Ideal Customer Profile, que es en B2B la empresa. Y después tu buyer persona es la persona que vive dentro de esa empresa. Y acá yo siempre he dicho que en general a todos, no sé por qué, nos formatearon a entender que este buyer persona, especialmente a los ingenieros comerciales, con todo el cariño y respeto del mundo, les dijeron que este buyer persona es persona ABC1, mujer, hombre entre 30. Ya, eso no es tu buyer persona. La gracia que tiene un buyer persona justamente, y la palabra persona lo dice, ¿cierto? Es que son personas que toman decisiones, ¿cierto? Y por lo tanto, tú como una persona, la gracia que tiene eso es entenderlo como es como persona. Entonces tenés que entender cuáles son sus dolores, ¿cierto? En qué empresa vive, para poder entender así sus formas de consumir, ¿cierto? Entonces es muy distinto. De nuevo, me va a tomar a mí como buyer persona, ¿cierto? Mujer, 37 años, mamá, que trabaja, ¿cierto? O sea, si me invitáis a una auto a las 6 de la tarde, sorry, pero no. O sea, hay una posibilidad, ¿cachai? Ojalá que sea algo digital, en alguna hora más decente, que sí. Entonces, esas son como cosas como súper clave. Y la gracia de un buyer persona, más allá de armar tu estrategia de marketing o tu estrategia de go-to-market, para mí lo más importante de un buyer persona es que te alinee a la organización. Y que toda la organización está hablando de la misma forma y entendiendo que vamos a hacer iniciativa A es para este buyer persona versus iniciativa B es para este buyer persona. Y entonces así alineas a los equipos que en general tienen fricción, como ventas y marketing, que se odian, ¿cierto? O finanzas y ventas, ¿cierto? Que también en general. Entonces logras alinear a todos esos equipos. Perfecto, Caro. Te agradezco un montón haber estado acá. Si es que alguien quisiera escuchar más de ti en el fondo o ver lo que piensas, no sé si es que posteáis recurrentemente en LinkedIn, ¿dónde te buscan? En general en LinkedIn soy bien buena para responder y acá debo confesar dos cosas. Uno, que cuando me escriben las mujeres les respondo más rápido, perdón, pero algo hay que ayudar al género. Y en general respondo bastante. Súper. Así que me pueden escribir por LinkedIn. Doy fe de ello también, gracias a eso la tenemos acá. Caro, nuevamente, mil gracias por estar acá. A todos, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros y acuérdense, los invitamos a seguirnos tanto en Spotify, Apple Podcasts, YouTube e Instagram. Un abrazo y que tengan una buena semana.